Y el tema ante nosotros en este capítulo es probando la salvación. Probándola en el sentido de autenticarla y también en el sentido de probar que es así, que hay salvación a través de nuestra experiencia y mostrar que esto es verdad. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Este es un capítulo respecto de la obra de la gracia en la vida. Es un capítulo al respecto de vencer el pecado, vencer el dominio del pecado. Y es un capítulo de prueba, un capítulo que prueba la salvación. Y comienzo con la doctrina que es enseñada en los primeros versículos de este capítulo. Y voy a avanzar, si podemos, hasta el versículo 14. De forma simple, de forma expositiva. Porque este capítulo es muy rico y necesita ser entendido. No es difícil entenderlo. El sentido viene a la luz de forma rápida, pero las personas no siempre lo ven así de simple. Entonces voy a avanzar de forma tan simple como pueda. El capítulo comienza y lo hemos estudiado en el pasado ya. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Este concepto de estar muertos al pecado, ¿y cómo viviremos entonces aún en él? Y después la doctrina comienza a ser explicada. Y aquí en el versículo 3 tenemos la doctrina de la sustitución. La redención sustituta, la muerte redentora de Cristo. Su muerte redentora y redención en la cruz del Calvario. Pero no siempre entendemos la plenitud de la redención y no la imaginamos tal como la Escritura nos la presenta. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, no que el bautismo haya hecho nada por nosotros, no, sino que nuestro bautismo como creyentes fue desde luego una ilustración de esta doctrina de la sustitución? Y entonces cuando fuimos bautizados fue nuestro testimonio. Esto fue para dar testimonio de que ya habíamos creído en la muerte sustituta de Cristo. Esta muerte por pecadores, esta muerte por nosotros, esta muerte por mí. Entonces, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, es decir, nuestro bautismo señaló el hecho de que ya estábamos en Cristo, ya éramos uno con Él, ya estábamos siendo partícipes de los beneficios de su salvación, ya éramos partícipes de su vida, ya teníamos comunión con Él? Y esto, el bautismo, representaba una realidad. Fuimos bautizados en su muerte. Demostrábamos que habíamos estado en su muerte. Esta es la doctrina de la redención sustituta. Yo estaba ahí, por así decirlo, ahí en el Calvario, en mi pecado y culpabilidad estaba ahí, mi antigua vida estaba ahí. Nosotros creemos en la doctrina de la redención particular, es decir, Cristo murió por aquellos que serían salvos, de una forma muy específica murió por ellos. Y cuando Él se dio a sí mismo en la cruz del Calvario, con sus brazos abiertos, clavados a esa cruz, y cuando Él clamó a su Padre, derrama toda la ira que tenías que haberle dado a ellos, derrámala sobre mí. Nuestro pecado estaba en Él, estaba puesto sobre Él, y la antigua vida, la antigua persona estaba allí. No fue solamente mi culpabilidad, que fue cancelada, fue también mi vida, mi antigua vida, que estaba bajo la influencia y el poder del pecado. La doctrina de la sustitución. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados
En Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte. Eso es lo que nos pasó, queridos amigos. Si nosotros entendemos esto profundamente, y el apóstol nos dirá más adelante, esto tiene un tremendo efecto en cómo manejamos la tentación. Lo modifica bastante. Las tentaciones de Satanás, las tentaciones que Satanás alienta, que vienen de dentro de nosotros también. Y esta vieja persona que de forma residual todavía está ahí dentro de nosotros. Y esto entonces afecta cómo lidiamos con el pecado. El que entendamos esto lo modifica todo. Entonces voy a avanzar suponiendo que toda persona entiende la muerte sustituta de Cristo. Y voy a tocar los detalles. Versículo 4. Por tanto, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Mi antigua persona y antigua vida estaba ahí. Y Cristo, al llevar el castigo que tenía que haber quedado sobre mí por el pecado, canceló mi deuda que tenía para el pecado, por así decirlo, mi culpabilidad ante Dios. Entonces mi antigua vida ya no tenía que llevarme a condenación. Ahora recibí una nueva vida, una nueva existencia. Vean aquí la palabra en el versículo 4, donde dice que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Los antiguos predicadores decían cosas muy interesantes. Señalaban una analogía que vemos en los antiguos sermones, es decir, que este sepulcro es nuestro certificado de muerte, y lo es en cierta manera. Si se emite un certificado de muerte, ahí está el final. Ya no hay lugar a dudas de que la persona ha muerto, es legal, ha sido autentificado. Ya se ha demostrado que la persona ha muerto, y el sepulcro, un entierro, es el certificado de muerte más explícito, porque una vez que alguien es enterrado ya no hay lugar a dudas. La persona ya no está viva, ya no va a aparecer por ahí en público, ya no será visto o vista. Es algo muy poderoso. Y cuando tenemos esta piedra arriba de una tumba, cualquier cosa que sea, eso es completamente final. Eso ya no hay marcha atrás. Y es el término que se utiliza aquí. Por tanto, somos sepultados. La vida anterior se terminó. La culpabilidad del pecado ha sido cancelada. Ya no estamos bajo condenación. Y pues imaginemos también que una persona que profesa a Cristo y profesa creer en su muerte redentora y profesa haber venido a Cristo, imaginemos que esa vieja persona reaparece. Imaginemos eso, y que es bastante evidente. Bueno, diremos, esa persona no es diferente a lo que era antes. Hace las mismas cosas que hacía antes, tiene los mismos gustos, se rinde a las mismas tentaciones. Ahora bien, no somos perfectos. Sabemos bien que aunque hayamos sido salvos, aunque seamos convertidos, no somos perfectos. La conversión nos muestra más claramente nuestras caídas y nuestras fallas, pero ya no somos dominados por la antigua vieja como éramos antes. Nuestros gustos han sido cambiados. Pero si la persona antigua vuelve, entonces sabemos que no ha habido una conversión verdadera. Porque la antigua persona en la conversión ha sido entregada ha sido muerta en Cristo. No reaparece el siguiente día de pronto. Y de repente tal vez vemos a una persona todavía inseparable de sus instrumentos de música o sus aparatos electrónicos a través de los cuales escuchan música y necesitan ese ritmo, esa musa rítmica, y tienen todo compromiso a eso, o a telenovelas de este mundo, o también a pecados más serios que cometían antes. Entonces nos damos cuenta que hubo un error. Y decimos, eso fue una conversión intelectual tal vez. Tal vez tuvieron una impresión por las doctrinas de la fe que les pareció que eran más claras que las ideas de este mundo, pero no hubo una conversión verdadera, fue una conversión emocional. Y algo los conmovió de forma temporal,
y pensaron que se habían arrepentido y habían creído, pero no les hizo ninguna diferencia. ¿Alguien aquí? ¿Y ese eres tú? ¿Enterrado? Pero todavía estás por aquí. La vida antigua está en evidencia, no has cambiado. Tienes exactamente los mismos caminos, los mismos gustos, sigues teniendo los mismos pecados que te dominan. Pues vean aquí el mensaje, vean el lenguaje que utiliza el apóstol inspirado. Por tanto, hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte. Recuerden que el bautismo señala lo que ya pasó de forma espiritual si verdaderamente somos salvos. Hemos sido sepultados con él por medio del bautismo para muerte, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Leí de la Biblia de las Américas. Y bueno, Cristo se levantó de los muertos a través de la gloria, es decir, a través de la gloria suprema y majestuosa y poder del Padre y del Espíritu. Y también Él se levantó de los muertos a través de su propio poder, nos dice la Escritura. Y el hecho de que el poder de Dios y la gloria de Dios participó allí como Padre, eso muestra que Él se levantó de los muertos de forma justa, de forma correcta. Había tenido éxito completo en lo que se había dispuesto a hacer. De forma exitosa, había pagado toda onza, si lo pudiéramos expresar así, de la ira de Dios, que tenía que haber caído sobre aquellos que un día serían salvos de sus pecados. Entonces el Padre podía extender ya su gran gloria y ser partícipe de la resurrección también, y el Espíritu Santo también. El Padre autentifica a Cristo diciendo que Él por completo es un Salvador exitoso. Él rompe las cadenas de la muerte a través de su propio poder, pero estamos en Él porque entendimos que en la cruz del Calvario no solamente estaba ahí nuestra culpabilidad, sino que nosotros mismos estábamos ahí. Y a medida que morimos con Él, nosotros vivimos con Él. Su resurrección muestra que vivimos. Entonces dice aquí que nosotros así también debemos andar en vida nueva o en novedad de vida. La conversión obra un gran cambio. El dominio del pecado es roto. La soberanía del pecado en nuestra vida es roto. Hay diferentes términos que han sido utilizados para describir lo que sucede. El dominio del pecado fue roto. Hubo un gran cambio efectuado. Esta es la doctrina. Vean el versículo 5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, sería una buena traducción decir unidos. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, no morimos literalmente en la cruz del Calvario con Él, sino que fuimos unidos con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Ahora continúo leyendo de la Reina Valera del 60. No estamos hablando de la resurrección futura, su resurrección sí, pero estamos hablando de nuestra vida ahora. Por favor, ve el versículo 11 para que te lo muestre. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo. Ahora, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que lo que el apóstol Pablo está haciendo bajo inspiración es hablar al respecto de la muerte y el entierro y la resurrección de Cristo. Y nosotros morimos, la vida antigua murió en el Calvario con Él. Y como Él se levantó, nosotros también recibimos vida. Ahora, no lean este capítulo pensando que dice que así como Él se levantó, nosotros un día nos levantaremos. Su resurrección ilustra nuestra resurrección moral. En la conversión, nuestra resurrección espiritual, el versículo 11 lo aclara. Así vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Vean el tiempo verbal del enunciado, es en presente. Y después dice en el versículo 13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Y aquí ya no tenemos nada respecto de la resurrección futura, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos.
Y ven aquí lo que está haciendo el apóstol a través del capítulo. La muerte y la resurrección de Cristo ilustran el hecho de que nosotros morimos al pecado, y también ilustran nuestra resurrección espiritual moral que sucedió en la conversión. Si tú entiendes eso, entonces no permitas que tu resurrección que tu mente se enfoque en una resurrección futura. A ver, a pesar de que es cierto, resucitaremos en el futuro con cuerpos resucitados, pero esto aquí ilustra el que nosotros recibimos vida espiritual, vida nueva, nuevo señorío en la conversión. Si vemos eso, entonces entendemos todo el pasaje. Versículo 5 entonces una vez más, donde dice, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, estábamos ahí en cierto sentido en la cruz del Calvario, así también lo seremos en la de su resurrección. Porque de forma espiritual estábamos en él. Y como él vive, nosotros también vivimos. Versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre, la vieja naturaleza, la naturaleza caída y pecaminosa, la antigua persona que éramos nosotros con sus antiguos gustos y caminos pecaminosos caídos, fue crucificada juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido. ¿Cuál es el cuerpo del pecado? Bueno, todo nuestro ser pecaminoso, y eso no sucede inmediatamente. Hay un elemento futuro en esta frase, a fin de que el cuerpo del pecado sea destruido. Es destruido en dos etapas. El dominio del pecado es destruido en la conversión, y también el residuo que permanece del pecado es destruido en la muerte. Cuando tenemos nuestra salvación consumada, cuando vamos a estar con Cristo, o tal vez Él viene por nosotros, lo primero que suceda. Entonces, para que este cuerpo, esta persona de pecado, este hombre o mujer de pecado, para que esa antigua naturaleza por completo sea erradicada y destruida, esto es lo que sucedió. La antigua persona fue crucificada en el Calvario con Cristo. Y la destrucción per se de la antigua naturaleza contiene dos etapas. Una etapa inmensa en la conversión, cuando el dominio inevitable del pecado en nuestra vida fue destruido, lo cual dejó un residuo con el cual luchamos hasta el final de nuestra vida. Cuando ese residuo por fin será erradicado para siempre y nos levantaremos purificados en la presencia de Dios. Versículo 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Amados amigos, fueron crucificados con él. 2000 antes de que ustedes nacieran en este mundo, tu vieja persona, tu antigua persona y naturaleza fue crucificada con él. Él tomó tu pecado, tu culpabilidad, tu antigua naturaleza. Él pagó por todo ello. Y fuiste liberado ahí en la cruz del Calvario, liberado del dominio del pecado. Cuando vemos el Calvario, vemos al Señor. Le vemos en nuestra imaginación, aunque no es una cosa que podemos imaginarnos, pero le vemos ahí cargando con la culpabilidad de todo su pueblo. Y mejor aún, vemos allí a todo su pueblo. Bueno, no podemos imaginarnos esto. No podemos empezar a imaginarlo. Billones de personas en la cruz del Calvario se identificaron con Cristo. Cristo murió por ellos. Su culpabilidad y su antigua persona fue puesta allí. Entonces, sabiendo esto, versículo 6 otra vez, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado de ahora en adelante. Aquí tenemos ahora ya la palabra de servicio, pero significa servir como esclavos. La Biblia de las Américas dice, ya no seamos esclavos del pecado. Sirvamos entonces como esclavos. Y antes de la conversión eso es lo que hacemos. Estamos sirviendo al pecado como esclavos. Cada tentación prácticamente, cada deseo pecaminoso
Cada deseo pecaminoso que tenemos, estamos bajo sus órdenes. Hacemos lo que se nos ordena. Hacemos conforme somos tentados. Servimos al pecado. Incluso amamos nuestro amo pecado. Disfrutamos el servicio del pecado. Somos siervos, esclavos del pecado. Es inevitable que pequemos. Piensen en cualquier persona que no ha sido convertida. Todos estábamos en esa posición. Una persona incrédula que avanza por su vida. Podemos decir esto al respecto de esa persona: mentirá frecuentemente. Será egoísta constantemente. Buscará lo propio. Estará lleno de amor propio y orgullo. Constantemente lo expresará. Es un siervo, una sierva de pecado. Lo hará. Querrá hacerlo. Lo querrá hacer por naturaleza y también a través de su voluntad, por elección. Es un siervo, una sierva, esclavo de pecado. Y hubo un tiempo, antes de ser convertidos, que pensábamos: no quiero ser religioso, no quiero ser cristiano, no quiero ser un esclavo de la religión. Y no teníamos idea de que la verdad es que éramos esclavos y siervos del pecado. Estábamos atados por el pecado, encadenados al pecado. Entonces, antes de la conversión no queríamos ser esclavos de la religión, pero la verdad es que éramos esclavos al pecado. Y entonces Cristo murió para que ya no seamos esclavos del pecado. Y desde el momento de la conversión, a pesar de que todavía hay pecado en nosotros, ya no de forma necesaria somos esclavos al pecado. Esa es la gran diferencia. El pecado ya no es inevitable. Ya no nos domina.